¿Estás para allá? ¿Estoy conectado o me fui? Estás conectado, como por ahí. Vienen a romper en mi espacio. Yo no voy a joder a nadie. Excepto tú, David, a ti te perdono. ¿Tú que se conectado? Doble aprendizaje. Me voy bien el examen. Muy bien. Más conexiones. Sí. ¿Y quién falta? ¿Falta alguien? Vale, ya estaba entrando, le está dando la notita al señor y Mijael no sé dónde está. Pero debe estar Ya en el patio. está ahí. ¿Michita? Está en la casa. Michita. ¿Michita? Está en la casa. Esa está en la casa. ¿Puedo sentarme con la copa ahí? Sí, por supuesto. Bueno. Hola Florcha. Hola Fabri, hola chicos. En 2 mucho minutitos. Sí. Se escucha mucho rebote. Ahora bajamos igual los audios de acá y dejamos solamente uno. Dale, no hay problema. Cuando vos me digas, yo arranco. Sí, dame 2 minutitos, nos queda una chica nomás y ya estamos. Dale, no hay ¿Está bien? problema. Pasa que si él habla y lo pones acá. Si no está puesto. No, de ahí, por eso. Yo ahora No hables más. No hables más. Mauricio, por favor. Pero no hay nadie más que tenga el micrófono. No, nadie más. Ya, por Dios. Y ya probamos, ¿no? Que no graban esa voz. ¿Lo pusimos a grabar? Puse que sí. Y puse a grabar el afuera porque está acá el audio. Ah, qué cagada. Ok, dale. Sí. No vamos a hablar. Es que si No no, hables, se va a no se escuchar. habla. Bueno. No. ¿Cómo les ¿Qué fue el más? Todo pase está hoy? grabado. ¿Qué discutieron? No vamos a ¿Quién hablar. falta? ¿Quién ¿Cómo le falta? fue en el ¿Quién pase? falta? Ahí la estoy escribiendo Maribel, la puta madre. Bueno. Pero está conectada Maribel. Está Ah, debe ser conectado. con Jael entonces. Listo. Listo. ¿Estamos todos? Sí. ¿Y Michita? Debe estar conectado porque la verdad que No está se en la casa. conecta. No, pero. No. Ay, Bueno, Sabía listo. No igual. se conectó. Empezamos. Bueno, empezamos. igual sabía. Bueno, Flor, cuando quieras, podés empezar. Te presento si querés para los chicos que no te conocen. Bueno, Florencia es médica infectóloga, hizo la residencia en el Sanatorio Mitre en 11, después se quedó como jefa de residentes y ahora está trabajando en el Sanatorio Colegiales. Bueno, además de excelente profesional, es una gran amiga, es mi amiga, así que nada, para mí te agradezco, Flor, de que nos des la charla y que uses tu tiempo para nosotros, así que muchísimas gracias, de verdad. No, por favor. Bueno, gracias igual por la invitación, la introducción, es un montón. Bueno, les voy a compartir la pantalla. Fabri, gran amigo, pero me dio una clase complicada, debo decir. Vamos a ver. Bueno, ¿ustedes ahí ven las diapositivas? Sí, se ve. Bien, perfecto. Entonces, la idea de esta clase son diapositivas que tienen bastante información para los chicos que están en sus primeros años, en el primer año más que nada. Va a ser un montón de información para los chicos que están ya más al final, les va a aparecer por ahí, al principio me dio un embole, pero bueno, la idea es que vayan haciendo preguntas y también vayan refrescando cosas que ya saben y poner algunas dudas o a veces conocimientos que están un poco confusos, más que nada cuando a veces uno viene de clínica. La idea es que primero hagamos una introducción a lo que es la microbiología y después yo les voy a dar un resumen de los antibióticos más usados. Ay, esperen, alguien está intentando. Esperen un segundito. Bueno, no veo a nadie. Bueno, no sé, no veo a nadie. Bueno, así que
Primero vamos a empezar con esto, que es, bueno, es microbiología, recuerdos de tercer año de la facultad. Yo soy ayudante de microbiología, así que espero no irme muy por las ramas porque es un tema que me gusta un montón. Esto es una estructura de una bacteria muy simple, muy sencilla. Ya sabemos que son unicelulares, tienen en su estructura toda la maquinaria para lo que es adhesión, factores de patogenicidad para generar enfermedad. Algunas van a tener envoltura, otras no, tienen alguna que otra característica, pero en líneas generales todas tienen la maquinaria necesaria para poder generar una enfermedad. Las que no lo tienen, las que tengan algún tipo de deficiencia dentro de su estructura, ya si sea genética o porque falta algún factor de patogenicidad, no se preocupen porque en cuanto invaden van a utilizar la maquinaria del órgano celular, tejido, mucosa, lo que sea, que están invadiendo. Así que en ese sentido, la bacteria es como muy viva y muy inteligente para saber qué es lo que tienen que hacer. Ustedes se dan cuenta, más que nada, fíjense que está en la parte de afuera, ¿sí? Tiene flagelos, tiene pilis, tiene una envoltura. No todas, pero en líneas generales suelen tener todo eso, que lo necesitan para poder adherirse, pegarse a un lugar y poder después empezar a generar enfermedades. Las bacterias van a tener distintas formas. Vamos a la parte de abajo, ya esto creo que ustedes obviamente son los cocos, y las que tienen la forma más alargada se llaman bacilos. Algunos bacilos pueden ser mucho más cortitos, se llaman cocobacilos. Después, cada uno se va a disponer en una estructura diferente. Fíjense que los cocos se pueden poner en forma en cadena, se pueden poner en racimos, que lo vamos a ver más adelante. Y después tenemos otra forma, que es la que sucede con el treponema pálido, que es el que genera sífilis, que es la forma de espiroqueta o espiral, que es como si fuese el tirabuzón, el fideíto tirabuzón, esa es la forma que tiene. ¿Qué particularidad va a tener la bacteria? O sea, dijimos que tiene flagelos, que tiene pilis, que tiene una membrana. Las membranas de las bacterias tienen una característica, que es el peptidoglicano. Bacteria, que es importante porque yo la voy a necesitar teñir. O sea, yo necesito teñir ese peptidoglicano. Algunas bacterias tienen mucho peptidoglicano, que es sería la foto de arriba, que fíjense que tiene una cantidad enorme de peptidoglicano. Todas las células tienen una membrana plasmática, así que vamos a obviar la parte de membrana plasmática porque ya sabemos que todas las células la tienen, pero otro tipo de membrana en la que tiene un peptidoglicano, pero es mucho más chiquitito. Esa falta de espacio, al no tener tanto peptidoglicano, necesitamos tener otro tipo de membrana que se llama membrana externa. Bien, en esa membrana externa van a tener una proteína lipídica, que es la del LPS, que es una proteína específica más que nada de los bacilos gram negativos. Bien, hasta ahí esto es repaso. ¿Por qué es importante el peptidoglicano en las membranas? Bueno, justamente por esto. Ustedes habrán visto que en los cultivos, cuando ustedes reciben, siempre un preliminar que la bacterióloga les va a dar a ustedes es si la bacteria es gram positiva o si es gram negativa. Esto viene a través de esto que justamente se llama adquisición de gram, en la que yo voy a necesitar saber si es, el gram es positivo, hace referencia a si se va a teñir de violeta o no, que va a ser mi primer tinción, que es lo primero que están viendo, el primer gotero que ven acá, es el primer color. Ese color violeta se llama cristal violeta. Justamente lo que nosotros hacemos cuando ustedes roten por bacterias, los que ya han rotado, se han dado, es una de las prácticas que nosotros más hacemos cuando vamos a rotar a bacterio, es colocar una muestra en un portaobjetos. Siempre tratamos de sacarle la cantidad de agua en exceso que tiene esa muestra con calor, ¿sí? Entonces ponemos el portaobjetos en calor, se termina secando, uno pone la coloración, en este caso lo primero que uno va a poner es cristal violeta. Fíjense en esta primera, no se ve, sí, acá se ve. El cursor. Fíjense que en esta primera situación, todas las células se tiñen. Los bastones, o sea, los bacilos y los cocos, todos se tiñen, porque ustedes recuerden que peptidoglicano tiene todas las membranas. Entonces, de cristal violeta se van a teñir todas las células, todas las bacterias que hay se van a teñir. Ahora, yo voy a necesitar un mordiente después, es decir, yo necesito algo que a mí me fije ese color, que me fije ese cristal violeta.
Perfecto, pongo el mordiente. Ahora, ese mordiente que voy a colocar, después, una vez que lo lave, que se lava más que nada con alcohol o con alguna solución, digamos, alcohólica, una vez que lo lave, solamente me van a quedar aquellas células, aquellas bacterias que sí han podido fijar ese color violeta. ¿Se entiende? En este caso fueron los cocos. Ahora, ¿qué pasa? Yo estos bastones, o sea, estos bacilos, yo tengo que teñirlos sí o sí, porque los que todavía no han pasado por bacterias, yo les recuerdo que si ustedes no tiñen las muestras, todo se ve blanco, gris y no mucho más, y gracias que se ve gris, o sea, no se ve absolutamente nada. Entonces uno necesita teñir para poder visualizar cosas, digamos, en el microscopio. Entonces, para eso necesito la safranina, el rosa safranina, para poder hacer como el... ¿Sí? Entonces me termina quedando, fíjense, después lo mismo, o sea, yo le pongo la safranina, un mordiente, lo lavo, y te queda la muestra espectacular. Entonces ahí yo voy a tener el resultado final, que va a ser estos cocos gram positivos, porque en realidad yo quiero saber si es gram positivo en base al violeta, o si va a ser gram negativo en base a la safranina o rosa. Hasta ahí todo bien. Entonces, bueno, y así es como queda. Esta es una foto, por supuesto, de Google, hermosa, que la he robado. En líneas generales se suele ver así, si hacemos una buena tinción de gram, a veces, bueno, las primeras veces sale medio como unos manchones ahí pero bueno, en la práctica va saliendo bien. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a clasificar las bacterias? Primero por la morfología, habíamos dicho, si eran cocos, si eran bacilos, el coco bacilo, que es un bacilo que es muy cortito y que a veces en la visualización queda como si fuese un coco, pero en realidad no es un coco, y el espirilo o el espiroqueta, ¿bien? Como lo más grande que estoy diciendo. Y después tenemos la tinción, que puede ser positiva, es decir, que es violeta, si es negativa, es decir, que es rosa, puede ser variable, algunas bacterias tienen una cantidad de peptidolicano que ni que sí, ni que no, ni fu ni fa, entonces como que no se tiñen de otras tinciones para poder visualizarlas en un cultivo. Por ejemplo, no sé, en nocardia necesita otra tinción, que es Quinjun, para poder verla en un cultivo. Y después tenemos las que son no gram, o sea, directamente, por ejemplo, los bacilos de la tuberculosis necesitan claramente otro tipo de tinción diferente, que es Nielsen, para poder teñirse y para poder visualizarla. Por más que yo le ponga un montón de violeta o un montón de rosa, no se va a teñir jamás el bacilo de la tuberculosis. ¿Bien? Y después tenemos el metabolismo de oxígeno. Tenemos las que van a requerir oxígeno, es decir, que van a ser aerobias, las anaerobias sin requerimiento de oxígeno, y después tenemos las microaerófilas. Las microaerófilas, esto les hago una breve mención como para que entiendan. En líneas generales suele suceder eso en los tipos de cultivos cuando uno hace un caldo. Las bacterias, más allá de que sean a veces similares en cuestión de su morfología, su metabolismo a nivel de requerimientos nutricionales suelen ser diferentes. Entonces, a veces uno necesita para el crecimiento de ciertas bacterias, más que nada a veces sucede en líquidos cefalorraquídeos, en muestras de piel y partes blandas, de hueso, de prótesis, necesitamos ponerle un medio de enriquecimiento, es decir, necesitamos como que le demos comida a la bacteria, ciertas cosas para poder formar este caldo y que pueda crecer. Esto también lo van a ver en bacterio, esto es a modo de un ejemplo, a veces termina en estos tubitos de ensayo, se genera una muestra que es como si fuese un medio de enriquecimiento y uno empieza a ver, no sé si ven acá el cursor, pero todo lo que se genere en crecimiento por arriba, o sea, más cerca de la superficie, van a ser gérmenes que van a estar en contacto con el oxígeno, o sea, todo este oxígeno que está acá. Y esto van un tubito, van a ser los que no requieren oxígeno, ¿bien? O por lo menos que su requerimiento de oxígeno no sea tal que al más mínimo contacto pueda generar la destrucción bacteriana, porque los que son anaerobios, un mínimo contacto con oxígeno los destruye. Otra de las cosas importantes a tener en cuenta, cuando ustedes, por ejemplo, manden un cultivo, no sé, de un absceso abdominal,
tienen que saber que las aperturas de los cultivos anaerobios no van a ser cada 24 horas como pasa con los cultivos que ustedes comúnmente ven en cultivos, cultivo X, porque justamente necesitan que sea restringida la apertura para que no haya destrucción bacteriana. Entonces, cuando ustedes por ahí ven que 1, 2 días ven y dicen, pero me dice anaerobios en estudio y no me dice nada, bueno, piensen que todavía la bacterióloga no abrió ese cultivo justamente para que no haya destrucción. Bien. ¿Hasta ahí vamos bien o hay alguien que tiene alguna pregunta? Esto es así muy rápido, fui porque, bueno, supongo que también ustedes fueron viendo algunas cositas. Ustedes si no, abren el micrófono y me interrumpen directamente. Bueno, estos son unos cuadros a modo de resumen. Es un montón, pero también es como para que ustedes se lo queden y más o menos lo tengan a mano, como para que veamos los tipos de cocos que tenemos. Entonces nosotros dijimos, bueno, tenemos los cocos gram positivos y los cocos gram negativos, o sea, en base a cada uno, cuál es su tinción de gram. Dentro de los cocos gram positivos tenemos los cocos que crecen en racimo, que crecen exactamente como se ve ahí, como un racimo de uva. Esos van a ser los estafilococos. A los estafilococos se tiene que hacer una prueba adicional, que es la prueba de la coagulasa. Pueden ser coagulasas negativos o coagulasas positivos. Los coagulasas negativos yo ahí les puse como los más importantes, pero hay 500 millones y medio de coagulasas negativos. Algunos son, de hecho, ya directamente no son patógenos. Que si no es una lista interminable y es un cuadro que me iba a quedar como con 45 hojas. ¿Por qué les subrayé el lugdunensis? Bueno, ahora les voy a explicar cuando veamos el tema de autos. Después tenemos los estafilococos que tienen coagulasa positivo, ellos son los aureus. Los aureus que pueden ser meticilinos sensibles o meticilinos resistentes o oxacilina, no sé cuál es la prueba que ustedes utilizan ahí, pero pueden ser, si son sensibles o son resistentes. Les subrayé el lugdunensis porque el lugdunensis tiene factores de patogenicidad muy similares al aureus. Y cuando ustedes tengan una bacteremia por lugdunensis, tienen que tratarla de la misma forma que un estafilococo aureus. Exactamente igual, con el hemocultivo de control, con el ecocardiograma, con la ecografía de abdomen. Tienen que tratarlo porque tiene la misma severidad que un estafilococo aureus. Por eso se lo subrayé, porque es la única excepción en el manejo de un coagulasa negativo. Ustedes saben, cuando tienen, por ejemplo, 1 de 2 un coagulasa negativo, bueno, puede estar contaminado, por ahí el hemocultivo se tomó mal, etc. Cuando es un lugdunensis hay que prestarle atención, porque no lo podemos considerar como que es un contaminante de la muestra. ¿Bien? Después tenemos los cocos gram positivos en cadena. Perdón, voy a sacar esto un segundo, pero porque no sé si alguien me está hablando acá. Ah, perdón, había un chico, Michael. Perdón, recién lo admití. Bueno. Alguien me está molestando. Ahí se vuelve a ver bien la presentación. Hace 4 minutos. Sí, se ve bien. Bien, perfecto. Entonces, después tenemos los cocos gram positivos en cadena, y ahí tenemos dos grupos, que son los estreptococos y los enterococos. Recuerden que los estreptococos tienen una prueba hemolítica en la que lo van a diferenciar en alfa, beta, delta, etcétera, pero pues eso después igual lo ven, no deja de ser algo netamente formal, pero eso, ahí tenemos todos los estreptococos dentro del grupo. Después tenemos los enterococos, que tenemos lo que es el Faecium y el Fecalis. ¿Bien? El Fecalis en líneas generales es un enterococo que se trata con ampicilina, el Faecium es porque no se va a poder tratar con ampicilina. Recuerden también que por más que a veces en las pruebas no están otros beta-lactámicos, como por ejemplo piperacina, tazobactano o carbapenem, el Fecalis, al ser sensible a ampicilina, se da por hecho que se puede tratar con piperacina, tazobactano. Eso lo vamos a ver después más adelante. No con otros beta-lactámicos como cefalosporinas, pero bueno, ahora lo vamos a ver eso. Después le dejé anotados los anaerobios más conocidos, digamos, de cocos gram positivos, y después los cocos gram negativos, Neisseria meningitis y Neisseria gonorrhoeae y Moraxella catarrhalis son los más conocidos y los que seguramente ustedes más con frecuencia van a ver en su residencia.
Después tenemos otro mundo enorme que son los bacilos. Los bacilos gram negativos, muy conocidos ya por todos nosotros. Tenemos las enterobacterias, que a las enterobacterias acá, fíjense que yo las dividí en dos grupos diferentes. Hay un grupo que se llama grupo KES, que es lo que está ahí, que son la Klebsiella, el Enterobacter, la Serratia y el Citrobacter. Y se los especifico porque, bueno, por ejemplo, en el Mitre, cuando va desarrollando una enterobacteria, te dice que es un bacilo gram negativo, hasta que te especifica que es del grupo KES. Esto es importante a tener en cuenta lo del grupo KES, porque acá yo les marqué que tanto el Enterobacter, la Serratia, el Citrobacter, la Morganella y la Providencia tienen en su resistencia natural, ¿sí? Es decir, son bacterias que ya en su información genética tienen una cierta resistencia a antibióticos, en la que tienen, dentro de su resistencia es AMSE, que ahora vamos a ver más adelante qué es un AMSE, pero es una resistencia a lo que es aminopenicilinas, es decir, amoxicilina y amoxicilina con ácido clavulánico, que en lo que es a nivel endovenoso es ampicilina y ampicsulbactam, y las cefalosporinas de primera. ¿Bien? Entonces, nosotros ya sabemos que si tenemos a alguien del grupo KES, no le voy a poner cefalotina o cefalexina, porque ya sabemos que va a ser resistente. ¿Bien? Exceptuando la Klebsiella, que ahora yo les voy a explicar por qué. La Klebsiella solamente es resistente a la ampicilina, pero bueno, si yo tengo sospecha de que tengo un Enterobacter o un Citrobacter, no le voy a poner cefalosporina de primera. Y después les voy a explicar algo con respecto a lo que es... Algunas de estas enterobacterias, que es el Enterobacter, la Serratia y el Citrobacter, tiene aparte lo que se llama un AMSE inducido. Eso significa que cuando ante la presión antibiótica de cefalosporina de terceras, hay muchísimos trabajos sobre eso, se reprima y rápidamente ese Enterobacter, esa Serratia, ese Citrobacter, se convierte en BLE. ¿Sí? Es decir, que ante la presión antibiótica de una cefalosporina de tercera o de cuarta, rápidamente esa enterobacteria deja de tener su resistencia por AMSE y rápidamente tiene una resistencia a BLE. ¿Sí? La resistencia a BLE incluye a la resistencia a todas las cefalosporinas. Entonces, si por ahí uno está tratando por un corto tiempo, no pasa nada. Pero si yo te quiero tratar otro foco que requiere más tiempo, con ceftriaxona y tiene una serratia, es preferible tratarlo con hiperacilata azobactam, ¿sí? Porque si no rápidamente esa serratia deja de ser AMSE y rápidamente va a ser BLE. ¿Bien? Eso para que lo vean más adelante, pero como que les voy a dar una introducción. Y después tenemos dentro de las enterobacterias este grupo que se llama grupo Proteae, que tiene una resistencia natural a lo que es colistin, nitrofurantoína y tigeciclina. ¿Bien? Una ITU por Proteus no la van a tratar con nitrofurantoína porque claramente tiene resistencia natural. Las resistencias naturales, las bacteriólogas no se las ponen directamente, entonces ustedes ya tienen que saber eso. Bien, como que la dan por hecho, lo dan como por obviado, entonces no se los van a poner. Entonces por eso les explico estas resistencias naturales para que ustedes ya sepan. Después tenemos los bacilos gram negativos, tenemos los no fermentadores, que tenemos pseudomonas, estenotrofomonas, acinetobacter, son en realidad gérmenes conocidos de unidad cerrada, que tienen cada uno su sensibilidad diferente. Cuando seguramente ustedes vean más adelante lo que son gérmenes multiresistentes, hay del 2023 una última guía que ya les habla de cuáles son los mejores tratamientos que se le pueden dar a las pseudomonas resistentes, las estenotrofomonas, ¿sí? Acinetobacter, etc. ¿Bien? Después tenemos otros bacilos gram negativos que no forman parte ni de las enterobacterias ni tampoco son no fermentadoras, que es la Haemophilus influenzae, la Bordetella, la Pasteurella, la Campylobacter, el Helicobacter. Anaerobios. Y después tenemos bacilos gram positivos, que esos son los más conocidos, que es Listeria, Nocardia, Campylobacterium, Bacillus, Actinomyces, Lactobacillus y, bueno, por supuesto el Clostridium es parte del bacilo gram positivo más importante que tenemos dentro de los anaerobios. Acá esto
bacterias, tenemos las tuberculosas y las no tuberculosas. Dentro de las no tuberculosas hay 800 millones de micobacterias, les puse las más importantes, y después tenemos bacterias atípicas. En líneas generales cuesta mucho el crecimiento de estas bacterias, entonces por lo general nosotros cuando pedimos algún estudio que queremos ver este tipo de bacterias, a veces se hacen por pruebas de PCR, ¿sí? O pruebas por inmunofluorescencia, porque cuesta más el crecimiento. ¿Bien? Y después tenemos las espiroquetas, que tenemos Treponema pallidum, que por supuesto es el más conocido que nosotros tenemos en el humano, pero sepan que existen otro tipo de treponemas, más que nada treponemas ahí generan enfermedades en lo que son frutas y verduras, y después lo que es sífilis en conejo y roedores, lo generan otros treponemas que no son pálidos. Bueno, hasta ahí, ¿alguien tiene alguna pregunta, duda? ¿Algo que no se haya entendido? Si no, avanzamos. Bueno, tema antibióticos. Yo acá les dibujé una bacteria, yo soy muy simple. Esto es una bacteria, ¿sí? Con su membrana. La bacteria es como si fuese una casa. Esto es como para que ustedes entiendan cómo funciona un antibiótico, ¿sí? La bacteria, por supuesto que su objetivo principal no es que la mate, desde ya, ¿no? Entonces, los antibióticos fueron desarrollándose en el paso del tiempo para justamente empezar a entrar por diferentes partes a la casa de la bacteria. ¿Bien? Uno ya sabe, si uno entra por su casa por la puerta, quiero imaginar que nadie de ustedes entra por la ventana, pero bueno, los antibióticos tratan de romper esas puertas porque no tienen la llave para poder entrar, ¿sí? Esto es como muy esquemático para que lo entiendan. Entonces, acá tenemos la primera puerta. La primera puerta es la destrucción de la pared celular a través de este nombre de la puerta que se llama las PBP. Bien, la destrucción de las PBP la van a hacer los beta-lactámicos, es decir, penicilinas, derivados de la penicilina, que van a ser las aminopenicilinas, ahora quinta generación, carbapenem, monobactámicos, que es el astronam, y la piperacina tazobactam. Todos ellos actúan a nivel de entrar a la bacteria a través de la destrucción de la pared celular, a través de esta puerta que se llama PBP. Después tenemos otras puertas. Tenemos, por ejemplo, la puerta de la membrana de calcio. La despolarización de la membrana también genera, destrucción de la pared, que eso lo hace la daptomicina. Esto les puse algunos ejemplos, no les puse todos los antibióticos porque si no me queda todo un machambre ahí horrible, pero esto es como para que ustedes más o menos vayan entendiendo. Ustedes entran a la casa, si ustedes rompen la membrana, todo el contenido bacteriano va a salir afuera y la bacteria va a morir. Básicamente es ese el mecanismo por el cual el fármaco funciona. Después tenemos la otra puerta, que sería la inhibición de la síntesis de la pared. Bueno, ahí tenemos vancomicina, tenemos fosfomicina, podríamos poner también al Bactrim, bueno, cimetropina sulfametoxazol, que es a través del ácido fólico, o sea, inhibiendo la síntesis. Y después tenemos, ¿se acuerdan que los bacilos gram negativos les contaba que tenía poquito peptidoglicano en la membrana? Entonces, esta membrana externa que tienen los LPS, si yo destruyo esa membrana externa del bacilo gram negativo, de alguna forma estoy destruyendo toda la membrana del bacilo gram negativo, y esa es la función del colistin, por ejemplo. ¿Sí? Esto, fíjense que esto es importante porque el colistin no va a tratar ningún coco, por ejemplo. ¿Sí? Va a tratar solamente bacilos gram negativos porque tienen en su membrana el LPS. Si no tiene LPS, el colistin no va a funcionar. Una vez que yo entro a la casa de la bacteria, hay como diferentes habitaciones en las que el antibiótico va a funcionar. La primera habitación es una de las partes del ribosoma, que es el 50S. Ahí van a actuar la clindamicina y los macrólidos. Ustedes recuerden que si yo de alguna forma estoy actuando frente al ribosoma, no voy a tener síntesis de proteínas, no voy a poder tener síntesis de todo lo que la bacteria necesita para poder generar enfermedad. Entonces, la clindamicina y los macrólidos, que es el 50S. Después tenemos la otra habitación, que es el 30S, o sea, la otra parte del ribosoma, que actúan las tetraciclinas y los aminoglucósidos. Y después tenemos como una habitación súper mega especial, en donde nosotros ahí tenemos la información genética de la bacteria y las quinolonas. ¿Bien?
Entonces, acá otro cuadro para que ustedes lo tengan. No vamos a hablar de todo, porque si no, no va a ser eterno, pero les voy a marcar algunas cositas. Fíjense, yo acá les traje en realidad resumen más que nada de los beta-lactámicos, porque son los antibióticos que más utilizamos, ¿sí? No están todos, ustedes después, mientras todo vaya avanzando, van a ir viendo otros antibióticos, pero la idea es que un repasito de los beta-lactámicos son los más utilizados. Tenemos la ampicilina, que se utiliza de forma endovenosa, su análogo bioral es la amoxicilina. Fíjense la cobertura, tenemos estreptococos, el enterococo fecalis, pasteurela, que está en la boca, ¿sí? Tanto de animales se usa para mordeduras, tanto de animales como de mordeduras humanas, y algún que otro bacilo gram negativo. Y enterobacterias, pero que sean sensibles. Fíjense su uso, neumonía de la comunidad, esto es importante, o sea, pacientes que son jóvenes con neumonías de la comunidad sin factores de riesgo, el esquema es la amoxicilina únicamente, no hace falta agregarle el clavulánico. Profilaxis para mordeduras, faringitis, amigdalitis, o sea, todas patologías que generan neumococo, básicamente, que son neumococos sensibles. Nosotros no tenemos neumococos que no son sensibles a la penicilina acá en Argentina. Bien, sí, que puedan venir de viajes y demás, pero los neumococos de acá son sensibles. Ahí tenemos ITU. La amoxicilina para la ITU no es el mejor antibiótico, pero bueno, si no te queda otra, por opción bioral se puede utilizar. Para lo que es endocarditis, aquellas que puedan pasar a bioral se pueden utilizar, y para infecciones de piel y partes blandas, que incluye el diabético. ¿Sí? El diabético no siempre se interna, y por supuesto que el esquema no siempre está casobanco, que es lo que mayoritariamente se siempre ponen. Hay estadios primarios del diabético que tranquilamente se manejan de forma ambulatoria y por consultorio, y se puede dar tranquilamente amoxicilina. Después tenemos el espectro ampliado de la ampicilina, que es con el sulbactam, o el ácido clavulánico con la amoxicilina. Esos son inhibidores de beta-lactamasa. Que es la beta-lactamasa, o sea, que es una hidrolización del beta-lactámico para justamente sobrevivir. Bueno, entonces el inhibidor de la beta-lactamasa justamente hace el efecto contrario. Esto pasa mucho con el Haemophilus influenzae. Nosotros en la comunidad tenemos Haemophilus influenzae, que es productor de beta-lactamasa y no productor. Por eso es que en las neumonías de la comunidad, en pacientes mayores de 65 años con múltiples comorbilidades, tenemos que cubrir el Haemophilus influenzae, productor de beta-lactamasa. Por eso se tiene que colocar amoxiclavulánico, ¿sí? En esos pacientes. Ahora, ustedes fíjense esto. Entre el cuadro de arriba de ampicilina, amoxicilina con el sulbactam y el amoxiclavulánico, tenemos... Fíjense que los espectros se van como ampliando, ¿sí? O sea, cubre lo mismo que el de arriba, solamente que abajo, lo que, aparte del espectro, cubrir todo lo que está en el cuadrito de arriba, aparte va a cubrir todo lo que está, fíjense, anaerobios de la vía bucal, la Haemophilus influenzae que les hablaba, la Klebsiella. Recuerden que les dije que la Klebsiella era resistente natural a ampicilina. Si uno le coloca la ampicilina sulbactam, estaría cubierto, siempre y cuando la Klebsiella sea sensible. Pero esto es importante, que es la sensibilidad al auris media. Esto es... Entonces, nosotros necesitamos sí o sí del inhibidor de beta-lactamasa para poder tener cobertura para lo que es auris, únicamente metilese, no metilese. Ahora vamos a volver al caso, porque me quedo ahí, pero en realidad, por continuidad de espectro, seguiríamos a las cefalosporinas. Acá yo les puse hasta la cefalosporina de cuarta, porque sé que después, más adelante, creo que Fabri les va a dar una clase de cefalosporinas de quinta, así que yo no puse nada de todo eso. Y la verdad que las cefalosporinas de segunda prácticamente ni se utilizan, así que también la obvié y la saqué. Dentro de las cefalosporinas de primera tenemos las más conocidas, porque también hay varias, pero les puse las dos endovenosas más conocidas, que es la cefalotina y la cefazolina, y la composición bioral que nosotros contamos es la cefalexina. Fíjense que tenemos cobertura para lo que es estafilococos, streptococos, pero no el víridas, o sea que eso tienen que tener en cuenta, ¿sí? Porque para un tratamiento de gérmenes de la boca no nos va a servir las cefalosporinas de primera porque no tenemos cobertura de víridas.
La cefazolina endovenosa es uno de los antibióticos más utilizados en profilaxis antibiótica quirúrgica. A mí me está pasando en el lugar donde yo estoy trabajando ahora que utilizaban mucho la cefazolina porque no compraban cefalotina, por ejemplo, y en la compra de la cefazolina lo utilizaban esto para bacteremias para aureus. La bacteremia para aureus, la cefazolina no es el mejor tratamiento antibiótico, y eso es porque el aureus tiene distintas resistencias a la cefazolina, entonces tiene mayor mortalidad. Eso también hay varios trabajos para cuando uno hablamos de bacteremia por aureus, así que no es el tratamiento de elección de forma endovenosa. ¿Bien? Ni hablar si el paciente está en mal estado clínico, ¿sí? No lo utilicen la cefazolina. Así que bueno, nosotros la podemos utilizar para lo que son infecciones de piel y partes blandas no necrotizantes, también para endocarditis. La cefalexina es el tratamiento de segunda línea para las infecciones urinarias, así que la cefalexina es un muy buen antibiótico para ahí. Después tenemos las cefalosporinas de tercera, fíjense. ¿Te podemos tiene el preguntar espectro algo? de lo mismo que la cefalosporina de primera teníamos y para otros bacilos negativos. Su composición bioral con el que contamos ahora. Flor, Sí. te podemos hacer una pregunta, cada uno de los chicos quiere hacer una pregunta. Sí, obvio. ¿Te preguntó? Para, ¿Pero por dónde hablo? para acá, hablar. Porque... No estás con el audio, hermano. Pero me parece que está bien. Perdón, es que... Estamos con un poquito más técnico. Ahí viene volando la pregunta. Nos generó duda lo que dijiste de la cefazolina, o sea, preferirías usar cefalotinas como cefalosporina de primera generación. Sí, para las bacteremias por aureus, sí. Sí, para las bacteremias por aureus, sí. Es mejor usar la cefalotina que usar la cefazolina. En pacientes que están estables, por supuesto, ¿sí? Los pacientes que están digamos, que entran en shock, que tienen impactos sépticos, a veces es mejor, hay varios trabajos que hablan de hacer biterapia, ¿sí? Que hay biterapia con distintos tipos. Después eso seguramente aparte lo van a ver con Fabri cuando vean cefalosporinas de quinta, que también se pueden utilizar cefalosporinas de quinta con otro antibiótico como daptomicina, fosfomicina, eso por ahí más con SAMR, pero con SAMES se vio varios estudios del uso de un carbapenem con una cefalosporina, por ejemplo. O sea, hacer biterapia. Eso en los pacientes graves. Pero bueno, hay pacientes que vienen a la guardia, vienen súper bien y que te dicen, bueno, tengo un poquito de fiebre o por ahí tienen un punto de partida de piel y partes blandas u otra cosa. Tenés una bacteremia por aureus en el que el paciente está estable, tranquilamente vos le podés hacer un tratamiento al inicio con cefalotina. ¿Sí? La dosis siempre es 3 gramos cada 6 hasta hacerle el ecocardiograma y vos descartar que tengas endocarditis. ¿Sí? Sí. Vos le descartaste el endocarditis, le podés bajar a la dosis de 2 gramos cada 6. Esa es la dosis de cefalotina. Hasta que vos no descartes el foco endovascular, tiene que tener una dosis mortalidad el uso de la cefazolina en las endocarditis por aureus. Ya prácticamente casi en todos los congresos hace varios años ya ya te recomiendan todas las guías no utilizar cefazolina. ¿Existe alguna diferencia farmacológica o por blanco terapéutico entre la razón por la que no deberíamos usarla? Porque entiendo que una de las ventajas de la cefazolina es que es mayor tiempo de intervalo de administración. Sí, eso porque la cefazolina se la das cada 8 horas. En realidad lo que pasa es que los distintos factores de patogenicidad que tiene aureus no los podés cubrir todos con la cefazolina. Entonces, esos son, digamos, todo esto viene en estudios bioquímicos, pero la cefalotina sí lo cubre en ese sentido.
O sea, cubre todos los factores de patogenicidad de aureus, cosa que cefazolina no. Y lo que vos decís, que está bien, que la cefazolina tiene una vida media muy alta, que es casi más de 4 horas, por eso nosotros lo utilizamos para la profilaxis antibiótica quirúrgica, porque en tu promedio de cirugías son pocas las cirugías que vos tardás más de 4 horas. Entonces vos sabés que dándole una sola dosis, tenés una buena profilaxis para cocos. A veces en algunas CRMs, algunas esternotomías que se complican, a veces sí, requieren por ahí 5 o 6 horas, ahí hay que en intraquirófanos, en el momento de la cirugía, hay que pasarle una dosis adicional de la cefazolina. ¿Sí? Okay. Después, bueno, hay muchos trabajos que hablan esto de cefalotina versus cefazolina, también del punto de partida de la bacteremia por aureus, porque algunos te dicen, bueno, pero si el punto de partida de la bacteremia por aureus era un foco respiratorio, podría usarse la cefazolina. Lo que pasa es que vos vas a tener tu información de cuál es el punto de partida, si es que lo tenés, porque bacteremias primarias sin foco de aureus están, y cada vez, yo por lo menos cada vez veo más, va a tener una información a posterior. Entonces, mientras vos estás esperando, y si vos no estás tratando bien esa bacteremia por aureus, vos estás teniendo mayor probabilidad de mortalidad en ese paciente. Porque recuerden que las bacterias por aureus tienen un porcentaje de mortalidad muy alto. Entonces, siempre es mejor tratarlo con el mejor antibiótico. Y en ese sentido, es mejor la cefalotina. Y en cuestión de costos también, porque les repito, en este trabajo me pasó que no compraban cefalotina y cuando fuimos a hablar con costos fue, mirá, es muy barata la cefalotina, no es un tema de que no la puedes comprar, no es que te estoy pidiendo un antibiótico que sea sumamente caro, o sea, se puede comprar y el tratamiento va a ser mucho mejor para ese paciente. Entonces, en ese sentido, sí, es mejor tratarlo con ese antibiótico. ¿Alguna pregunta más? No, después, si puedes, mientras estabas hablando, estábamos buscando la información. Después, si puedes, le puedes compartir a Fabri algo de esto y lo buscamos. Gracias. Sí. Después les doy algunos trabajos. Gasolina en las bacterias por aureus. Después se las paso. Lo pueden buscar así, como efecto inocuo de la cefazolina. Bueno, después tenemos lo que son las cefalosporinas de tercera. Tenemos que tenemos la presentación bioral, que es la cefixima, ¿sí? Cefixima, es lo mismo. Y las presentaciones endovenosas más conocidas, que es ceftriaxona y ceftazima. Fíjense que tenemos el mismo espectro que la cefalosporina de tercera y aumenta lo que es bacilos gram negativos, ¿sí? Streptococcus, que es lo que hablábamos antes de que no estaba cubierto. Y ahí les puse una excepción del uso de la ceftazima. La ceftazima no es que no cubre ningún coco, es bacteriaria, ¿bien? No cubre SAMS, no cubre coagulasas negativos, no cubre neumococo, no cubre virias. Entonces, hay que tener en cuenta que cuando uno utiliza un tratamiento con ceftazime o ceftazima y Bactam, no hay una cobertura completa para lo que son los cocos. Entonces, ustedes tienen un paciente grave en unidad cerrada con ceftazima y Bactam por una bacteria, por un bacilo gram negativo, por ejemplo, tiene un ejemplo, y digamos, tiene un shock séptico, que no saben el foco, y hay que tener cobertura para cocos, no se queden tranquilos con la ceftazime ni con la ceftazima y Bactam. Bien, porque el avibactam, de hecho, no aumenta el espectro a cocos, sino que aumenta el espectro a bacilos negativos. Así que por eso les puse esa salvedad. Y fíjense que hasta ahora, ninguna de estas cefalosporinas venía teniendo el espectro hacia lo que es la pseudomonas. Pero la ceftazima es la excepción, porque es la única que hasta ahí les puse el uso clínico, les dejé lo que habíamos hablado antes, el uso para Enterobacter, Citrobacter y Serratia, tener cuidado con ese uso. Acuérdense por si llega a desreprimir el AMC,
entonces eso rápidamente estos gérmenes pueden convertirse en ble, ¿ok? Y después tenemos la cefalosporina de cuarta, que es el cefepime. No tenemos opción bioral ya con cefalosporinas de cuarta, que va a tener un espectro exactamente igual a todo lo que veníamos hablando antes, estafilococo, estreptococos todos, streptococcus viridans, bacilos gram negativos, y aparte la cobertura para lo que es pseudomonas. El cefepime es un muy buen antibiótico para lo que son infecciones graves, pueden ser neumonías intrahospitalarias y complicadas. Es un buen esquema antibiótico para lo que son las neutropenias febriles sin foco y para lo que es sepsis de la comunidad. ¿Bien? Si yo continúo con el espectro antibiótico, el que le sigue es la piperacina tazobactam, que me quedó en nuestro cuadrito, por eso vuelvo para atrás. Fíjense que tenemos coberturas para todos los cocos, enterobacterias, o sea, todo se va aumentando el espectro, o sea, todo lo que veníamos viendo antes. La piperacina tazobactam cubre absolutamente todo, solamente que se agrega el resto de enterobacterias, también digamos, lo que es bacilo gram negativo no fermentador, únicamente lo que es la PAE, lo que es la pseudomona, y tenemos con el tazobactam el espectro hacia lo que es bacteroides frágiles y no frágiles. ¿Bien? Esto seguramente más adelante lo van a ver en qué pasa con las infecciones ble. Yo les explicaba antes que los gérmenes ble tienen resistencia hacia lo que es las aminopenicilinas y todas las cefalosporinas. Algunos gérmenes ble son sensibles a piperacina tazobactam, otros son resistentes, o sea, su resistencia es variable. Ahora, ¿qué pasa? Aquellos que tienen su sensibilidad a piperacina tazobactam, bueno, a veces no siempre se puede tratar con piperacina tazobactam un foco con un germen ble. Por eso yo les expliqué, se los anoté ahí, que únicamente el foco para poder tratar es el foco urinario o el foco biliar, porque son focos que tienen bajo inocuo bacterial. ¿Bien? Ahora, si yo tengo una bacteremia asociada al catéter por un germen ble, el tratamiento de elección va a ser un carbapenem y no la piperacina tazobactam. Eso hay... Se habla de el aumento de mortalidad que tienen los focos abdominales, respiratorios y endovasculares con el uso de tazobactam versus uso de carbapenem. ¿Bien? Entonces, si ustedes llegan a ver un germen ble, ustedes lo que primero tienen que ver es si es sensible o no a tazo. ¿Es sensible a tazo? Tienen que ver cuál es el foco principal. Si el foco principal es urinario, le pueden dejar el tazo. El foco es porque tiene una colangitis, se lo pueden dejar, no hay problema. Ahora, si el foco es respiratorio o el foco es endovascular o abdominal, lo mejor es colocarle un carbapenem, ¿bien? Y no utilizar el tazo. Eso después en esos trabajos, seguramente los pueden leer ahí en la resi, son trabajos la verdad que muy, muy lindos. Bien, y después tenemos lo que son los carbapenem. Tenemos meropenem, imipenem y ertapenem, son los más conocidos, los que nosotros tenemos acá en Argentina disponibles. Fíjense la cobertura, prácticamente tenemos cobertura de casi todos los gérmenes que veníamos hablando antes. Les voy a decir algunas salvedades. El Enterococcus fecalis, que se puede tratar tanto con meropenem como imipenem, pero la SIM del Enterococcus fecalis al imipenem es mucho más baja. Entonces se considera que siempre el imipenem es mucho mejor para lo que es, digamos, poder cubrir focos más que nada abdominales o focos, por ejemplo, una fascitis necrotizante, un compartimental. Es mucho mejor porque tiene SIM más bajas a los cocos. Entonces es mucho mejor para poder tratarlo. ¿Tiene meropenem? Porque tiene falla renal y no le pueden dar imipenem, no pasa nada, le pueden poner meropenem, pero siempre es mejor para cobertura de cocos colocarle el imi. Y después otra de las salvedades, que no sé por qué ahí no... sí, está especificado, es el hecho de los bacilos gram negativos, lo que es pseudomona. Ahora les voy a hablar del ABA, que es la Acinetobacter baumannii, pero lo que es pseudomona, fíjense que la única cobertura es meropenem e imipenem, es decir, el ertapenem, que es un buen antibiótico, a veces cuando uno hace internaciones domiciliarias, si tiene una infección, por ejemplo, por algún germen que no tiene opción bioral y tiene que irse con una internación domiciliaria,
está bueno colocarle el ertapenem porque es una sola dosis día, uno no hace falta manipularle tanto la vía periférica, pero ertapenem, así que no es un antibiótico de elección. El Acinetobacter baumannii, bueno, a ver, es un germen que particularmente siempre está en unidades cerradas y son infecciones intrahospitalarias. Ustedes cuando salgan, digamos, ya sean infectólogos y trabajen en otros lugares, tienen que conocer cuáles son los gérmenes que prevalecen en ese sanatorio. Porque en líneas generales, los Acinetobacter baumannii ya son resistentes a los carbapenem. Si encuentran uno sensible es un gran hallazgo, pero no suele ya haber sensibilidad. En sí, el germen en sí, digamos, aislado a nivel de laboratorio, debería ser sensible a carbapenem. Pero bueno, nosotros hoy tenemos un problema importante de la resistencia, que ahora lo vamos a hablar, y ya prácticamente nuestros Acinetobacter baumannii ya son resistentes a carbapenem. De hecho, son resistentes a los pocos antibióticos que tenemos para poder tratarlos. Bien, carbapenem obviamente, fíjense, tiene un uso clínico bastante amplio, pero más que nada nosotros vamos a dejar para infecciones, más que nada que son mucho más graves, ¿sí? Pacientes, fíjense, con infecciones intraabdominales, pero urinarias que sean complicadas por gérmenes que sean obviamente resistentes. Después, bueno, tenemos las neutropenias febriles de alto riesgo en aquellos pacientes que ya han recibido antibióticos previamente. El antibiótico de elección va a ser un carbapenem, y fíjense que, bueno, como les explicaba antes, que son activos frente a infecciones por lo que es BLE y AMSEC. Después acá, lo mismo, les traje así como un mini resumen de las dos quinolonas que más utilizamos, como dentro de los antibióticos que más utilizamos, que es la ciprofloxacina y la levofloxacina. Fíjense que las quinolonas lo que tiene es que son espectaculares, porque obviamente que cubren un montón de gérmenes de un espectro. En realidad, les quería mencionar alguna que otra cosita. Recordemos que ya la ciprofloxacina, en tanto las guías urológicas, en las guías de infectología, ya no es más el esquema de primera línea, ya no se tratan las citus con ciprofloxacina. Bien, nosotros tenemos ya una resistencia de más del 45% de la E. coli a ciprofloxacina y TMS en la comunidad, y eso es por el mal uso, por supuesto, de ciprofloxacina y de TMS, por itus que no son itus, bacteriurias, etcétera, otros problemas más que tenemos nosotros en la sociedad, pero bueno, entender que ya la ciprofloxacina no es el antibiótico de primera línea. La primera línea en infecciones urinarias bajas es la nitrofurantoína, y en segunda elección la cefalexina, que es lo que ya les he dicho antes. ¿No tenés ninguna otra opción? ¿Es la única opción bioral que tenés? Bueno, y sí, si no tenés otra opción, le tenés que dar ciprofloxacina. No vas a dejar internada una ITU baja porque tu única opción es ciprofloxacina. Pero bueno, eso lo van viendo cada caso. Pero que nada, la levofloxacina. Bien. Diarrea de viajero, ahora que estamos hablando mucho de diarrea viajero de Brasil. Antes se tomaba, digamos, uno era la alternativa, darle ciprofloxacina a la persona que viajaba. Ahora ya no es como una forma alternativa, ¿sí? No, ya no es como lo de primera línea. Ahora lo mejor es dar acitromicina de la diarrea por viajero, ¿sí? U otros esquemas, ¿sí? Pero por ahí la cipro es dejarla como un tratamiento alternativo. Bien, y las quinolonas, lo que tenemos es que vienen en presentaciones, que ahí no lo puse, pero también vienen las quinolonas en presentaciones para lo que son infecciones ópticas, que nosotros ópticas, tipo de ojos, que eso nosotros claramente no lo vemos, ya se lo dejamos al oftalmólogo, y es la quinolona es espectacular, y es para eso que nosotros tratamos de guardar, que es para las infecciones osteoarticulares, ¿sí? Tiene una muy buena penetrancia en hueso, lo que tiene es su biodisponibilidad, tanto endovenosa como oral, es del 100%, o sea que le va a llegar todo a ese fuego que yo quiero que llegue, así que por eso tratamos de guardar las quimios para este tipo de infecciones. Bien, la levofloxacina tiene una excelente penetrancia a nivel militar, así que para lo que son neumonías atípicas en pacientes que tienen EPOC, fibrosis quística,
es una muy buena alternativa, y más que nada los pacientes que son alérgicos mayores a la penicilina, no se les puede dar amoxicilina ni amoxiclavulanina. La levofloxacina es parte de nuestro esquema alternativo de tuberculosis, así que también en aquellos pacientes que no pueden recibir por alergia, por fármaco, no me sale la palabra, pero por alteraciones farmacológicas con una rifampicina o cualquiera de las 4 drogas, la alternativa es siempre, digamos, en parte de nuestro segundo esquema de tuberculosis, es el uso de levofloxacina. ¿Bien? Bueno, esto, fotito, nadie me paga de Antibiotic Up, no se preocupen por esto, simplemente, seguramente ya lo saben, pero para los que no, hay una aplicación que es esa, que es la Antibiotic Up. Tiene un par de errores, no es la panacea de la aplicación, pero la verdad que está muy bien, y a veces, más que nada para los chicos que recién arrancan en infecto, es a veces muy complicado acordarse de todas las dosis de los antibióticos. A mí me pasó, a todo el mundo le pasa lo mismo. Uno se empieza a marear, y está muy buena porque para los clearance de creatinina, o sea, el clearance, digamos, urinario, está bueno porque ya te hace digamos, te especifica cuánta es la dosis de antibiótico que vos tenés que dejar por cada clearance que vos tengas del paciente. Así que está muy bien. Después hay otras cosas que están medios, porque la aplicación te dice foco urinario, ponele tal cosa, y bueno, a veces eso puede pasar. Ya terminando, les voy a hablar brevemente de lo que es resistencia bacteriana, que únicamente vamos a hablar de esto, que son las beta-lactamasas, que ya venimos igual hablando hace un par de minutos, que esto es lo que tienen las bacterias para poder hidrolizar antibióticos y justamente evitar que entren y las destruyan. ¿Sí? Entonces, estas beta-lactamasas, que hay un montón, son enzimas que van a inactivar los antibióticos, justamente en este caso los beta-lactámicos, porque, no sé si se acuerdan, pero los beta-lactámicos tienen como un anillo, ¿sí? Este anillo beta-lactámico, que es el mismo que está en todos los antibióticos y después va cambiando un enlace. Ese anillo es el que terminan de hidrolizar y hacen que el antibiótico no funcione. Entonces, yo acá le puse como una lista, penicilinas, aminopenicilinas, todas las cefalosporinas, que no puse acá las de quinta, porque eso después se ve. La piperacina, el tazobactam y el carbapenem. Entonces, veníamos hablando que las AMC tienen resistencia a penicilinas, aminopenicilinas, que es ampicilina, amoxicilina, ampicilina sulbactam, amoxicilina de ácido clavulánico y las cefalosporinas de primer. Después tenemos los gérmenes que tienen BLE, o sea, la BLE también son beta-lactamasas de espectro extendido, porque justamente llega a hidrolizar hasta las cefalosporinas de cuarto. Con esto que puse en puntitos, que a veces puede tener resistencia o no a la piperacilina. Y después tenemos aquellas que se llaman carbapenemasas, que es donde hidrolizan los carbapenem, que vamos a tener a lo que es KPC y MBL. Las MBL hoy en día en Argentina casi solitas no están, sino que están siempre asociadas a también la hidrolización de las BLE. Bien, ahí en ese listado me faltó el monobactam, que formaría parte de la hidrolización de BLE. Entonces, nosotros, si uno solamente toma una muestra de un cultivo y ve resistencia a ceftazidima bivactam y resistencia a aztreonam, que es un monobactam, uno ya sabe que eso es hidrolizar solita a la ceftazidima bivactam y es BLE porque hidroliza aztreonam. Bien, en clínicas, por lo menos cuando yo fui a tratar bacterias, lo manejan así de esa forma. Ahora, la sinergia, eso es cuando se trabajan separados. La sinergia de los dos juntos, o sea, la bivactam con el aztreonam, la sinergia de ellos dos, que por el momento no tenemos negativización de eso, suelen ser positivas. Y por eso es que ese es el esquema de primera línea en infecciones MBL, ¿sí? Que es ceftazidima bivactam con aztreonam. Las KPC son sensibles a bivactam, entonces no hay problema con eso, no hace falta adicionarle un segundo antibiótico. ¿Bien? El tema de las carbapenemasas, y me voy a extender esto y ya con esto termino, esto es muy importante. Yo no traje ahora las clases que yo di de esto a los chicos.
justo lo más importante. Esto es muy bueno. Esto es lo que les va a cambiar su vida. ¿Me lo mandás al mail? Está grabando. Sí. Ay, muy bien. Sí, sí, claro. Después lo corto igual de esta partecita. Publicas una más y todo. Control C. ¿Escuchaste de ahí? ¿Cómo? Sí, hay 2 anunciados. Ya vi. Ya termina igual. ¿Finalizó? Sí. No, ya también. Ahora mando un cachito. Ah, dale, nos vamos a volver a enviar. Sí, nos vamos a mandar de nuevo. Sí. ¿Sí? ¿Alguna quiere bajar? ¿Quieren que bajemos? ¿Quieren que lo Sí, yo baje? mismo drama va a estar, ¿eh? Pero creo que termina la clase y va, después la comida y bueno. Todavía no he terminado. Pero faltan 10. ¿Qué pasa? Se estresa que haya gente. A mí me ha repasado. Ahora no. Mentira, Carlos le sigue pasando. No puede ir un paciente. ¡Ay, golpea! Carlos, está golpeando. Pero ahora estoy re tranquila, no se me va a pasar. Sí, no, es la cosa. Uy, no, se puede. Igual ahora vamos. ¿Cómo quieras? Ah, hasta arriba. Llegaron pronto, Ani, los pacientes. Ahora los vamos. Bueno. O que nos mande un audio con eso tan importante que nos ayuda a cambiar la vida. Y si no, buscando la comida, donde la compo y vas a estar grabando, ¿no? Sí. Listo, graban. ¿Ustedes prefieren quedarse abajo? No tengo drama en el ojo. No que prefiero, bueno. No, yo también no digo abajo, pero si alguna quiere estar acá hoy, No tengo nada, me da igual. yo odio. ¿Por qué? Porque no tengo nada, yo no llevo papeles. Listo. Ahí lo pasé. Y me gusta más estar acá porque tengo que buscar alguna cosa. El consultorio me parece que es más amigable para mí. ¿Me escribís lo que te digo ahora? Esto en minúscula, ¿eh? No. Lo había dejado todo. No, ¿por qué? Pero lo que sí es que mándennos, o sea, para que no se sobrecarguen Lo que ustedes. pasa es que a veces estás y ustedes te manden. Sí, Aquí no, podemos yo que no puedo ver quién llega. Claro. Llegó Pepito y Juancito, Ah, yo salgo, pregunto. y ¿dónde gritas. está Ah, Juancito? bueno, Y salga. mando. Dale, hacemos así. Si no, lo que yo pienso que podemos adelantarnos es o sea, llamar a los pacientes el día anterior y decirles, ustedes vengan directamente acá. Ah, pero tienen que ir a anunciarse primero. Claro. No. No te anuncian abajo. Bueno, no vienen todos tampoco, llamamos capaces. ¿Qué pasó? ¿Pero qué? ¿Del piso o de acá de la... Dale, revisa. ¿Pero para qué? Dale. Ah, no. ¿Quién preguntó? No hay preguntas. Se hace. Bueno, estamos todos, ¿no? ¿Me parece? Estamos esperando un dato revelador. Sí. Ahí. Sí, Flor, cuando quieras. Bueno,
no sé en qué parte me quedé, en la que estábamos hablando, creo que esta parte ya la habíamos pasado, me parece, puede ser, no sé, Fabri, vos confirmame eso. Sí, la pasamos. Bien. No, entonces lo último final que yo les quería contar era esto del tema de las carbapenemasas, que es un gran problema que nosotros estamos teniendo nosotros acá ahora en nuestro país. Nosotros la colonización, para que se den una idea, los que no han podido ir al Congreso de Neuquén, ya nos han hablado de que Argentina tiene una colonización muy similar a la India, ¿sí? Eso es alarmante, es realmente alarmante. Hay un montón de factores que influyen. Por supuesto que es el uso irracional de antibióticos, principalmente, no solamente en el uso de la medicina. Ustedes recuerden que, bueno, todas las personas que, como yo, que consumimos carne, los animales también tienen antibióticos, entonces hay un uso de antibióticos en lo que es el consumo de carnes. Hay incluso antibióticos en, no sé, en algunos productos que utilizamos, shampoo, jabón, etcétera, y todo eso va generando resistencia a largo plazo. Pero esto es muy importante para tener en cuenta porque ya se está viendo gente que no ha tenido internaciones previas, no ha tenido antibióticos previos y así todo están colonizados con caseína y Bactán con Astronam es, digamos, el techo que nosotros tenemos de uso de antibióticos. Es verdad que ahora está el imipenem Relebactán, que podría de alguna forma ayudar a los gérmenes multiresistentes, pero bueno, las MBLB se siguen tratando con estos dos antibióticos y no tenemos otro antibiótico mucho más amplio. Entonces hay que tener en cuenta el uso racional de antibióticos, saber cuándo ponerlos, saber cuándo sacarlos, saber cuándo esto es por ejemplo, una bacteriuria y no requiere antibióticos, los esquemas cada vez acortados y que se cumplan, siempre obviamente con información, ¿no? O sea, con información, con la ciencia atrás, con una guía que a vos te avale y que vos no estés seguro para poder hacerlo, ¿bien? Pero, o sea, neumonías ya con 14 días de tratamiento, eso ya no, la situ con 25 días de tratamiento ya no, digamos, hay que tratar de entender eso. Nosotros los infectólogos, y les digo también a todos los chicos que están estudiando y que están próximos también a recibirse, nosotros somos un poco auditores de los antibióticos que estamos utilizando en cualquier lugar de salud, ¿bien? El otro colega puede no saberlo, está bien, no hace falta, no lo tiene por qué saber. Nosotros somos también un poco educadores de eso, ¿sí? Así que tómense ese compromiso porque, digamos, interconsultas de infecto van a hacer y las van a hacer muy rápido en el lugar donde trabajen, pero se van a dar cuenta que el día de mañana parte de su trabajo va a ser va a ser el control de antibióticos del sanatorio, poder empezar a trabajar para poder hacer que el uso sea racional y poder tratar de evitar esto, ¿sí? Tenemos cada vez más resistencia, tenemos cada vez más colonizaciones en nuestra sociedad, en un país, digamos, que nos comparen con India, a mí mi algoritmo de Instagram, espero que ustedes también se queden con la misma impresión con la que yo me quedé y que tengamos en cuenta que nuestro trabajo, y no lo digo porque nosotros somos todos infectólogos, pero nuestro trabajo es re importante, tómenselo como tal, porque claramente estamos o sea, la verdad que las muertes por infecciones de gérmenes multiresistentes es la próxima causa de fallecimiento que va a haber intrahospitalaria, o sea, va a ser la principal. Y en eso somos todos responsables, nosotros para poder educar y nosotros tratar de también hacer nuestro trabajo en los lugares donde trabajemos. Y no mucho más. Era eso. Y bueno, si tienen alguna pregunta o duda, la pueden hacer, por supuesto, desde ya. Si no, le preguntan todo a Fabri y Fabri les puede explicar todo. Gracias. Si se nos ocurre algo, te escribimos porque justo tenemos que empezar el consultorio ahora. Pero nos dejaste muy intrigados con lo de la cefazolina cefalotina. Bueno, no hay problema. Yo le voy a pasar a Fabri igual ya te digo, le ponen como efecto inocuo de la cefazolina a las bacterias por Auri lo van a encontrar. En inglés lo ponen, pero lo van a encontrar. Igual yo tengo algunas cositas, algunos trabajos que tienen un N bastante grande, se los voy a pasar a Fabri para que se los den.
los puedan leer. Bueno, Flor, muchas gracias. Yo siempre digo, esta es la clase más difícil de todas, porque es la más amplia, la que nadie quiere dar verdaderamente, porque uno tiene que ser como muy selectivo. Hay algo que dijiste que era de las bacterias, la tribu Proteae y su resistencia, que esa se la tomé a los chicos en el examen anterior, y parecen pequeñeces, pero bueno, hay que saberlo, obviamente esas cosas básicas, a qué es resistente natural, y entonces nada, todo esto nos refresca a todos, nos sirve a todos, así que de verdad muchísimas gracias, y después te voy a pedir la clase también, para que estudien los chicos, ¿puede ser? Sí, obvio, desde ya. Te la paso. Ahí te perdí un poquito la señal. No, que después te paso todo, no te preocupes. Listo. Gracias, Flor. Gracias por la De verdad, invitación, muchísimas saludos gracias. a todos. Que tengan un buen día. Besito, Flor. Gracias.